donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar en esta ocasión para considerar el tema siguiente: inminente arrebatamiento y consagración personal, sección número 16. Mira, ya estamos en la sección número 16. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de considerar el tema inminente arrebatamiento y consagración personal, sección o parte número 16. Te agradecemos profundamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecto. Entonces, yo voy a continuar la consideración bíblico-escatológica que inicié en la sección número 15 de esta misma serie que nos ocupa: inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces, pues la primera parte usted la puede buscar en Iglesia de Misión, Organización Religiosa, en Radio Vida y o en YouTube, ¿ok? Porque acuérdense que siempre estamos manejando, pues claro que sí, una sección diferente. Muy bien. Entonces, déjenme citar 3 obras preponderantes, pues claro, totalmente recomendadas, que de alguna manera o de otra o de fondo o como se cite y como se explique, que yo he usado y que de acuerdo a las normas del copyright es correcto que yo cite y lo hago con mucho gusto. El primero es la Biblia de Estudio Textual Comentada, que contiene, digamos, el esfuerzo, el trabajo, pues en el análisis de la palabra de Dios, en su aportación, de más de 60 eruditos, quienes trabajaron, ¿verdad? Pues para dar a luz estos análisis con respecto a la palabra de Dios, que trabajaron bajo el ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart. También debo citar la obra del doctor Wilfredo Calderón, Apocalipsis, un mensaje escatológico, y también la obra de Max Sanders, lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 2 selecciones. Otra vez hago la aclaración, como ya lo he hecho anteriormente, de que no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo en todo, el acto conclusivo, ¿verdad? No quiero decir que estoy de acuerdo en todo lo que escribieron o en todas las conclusiones a las que llegaron, los más de 60 eruditos que trabajaron pues ahí en la Biblia textual comentada. En el momento indicado, cuando ellos se presenten, yo puedo decir estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo con ellos, sí estoy de acuerdo con ellos por esto, por aquello. Y lo mismo con el doctor Wilfredo Calderón y lo mismo con Max Sanders. O sea, no estoy diciendo que absolutamente todo yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero en el momento indicado yo diré, ok, estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo parcialmente aquí. ¿Por qué? Pues porque eso va a enriquecer nuestra consideración bíblico-escatológica. Pero claro que sí, como el respeto pues a las normas del copyright, sí debo citar esas obras preponderantes. Bueno, quiero entonces yo en esta consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 16, pues concluir lo que dejé inconcluso con respecto al momento del arrebatamiento, con respecto pues al rapto pre-ira.
Esta teoría es sostenida por personas como Marvin Rosenthal y Robert Van Campen. Esta postura afirma que el rapto de la iglesia se llevará a cabo más o menos a la mitad de la segunda parte de la Gran Tribulación. ¿Quién fue Robert Van Campen? Robert Van Campen fue un millonario que murió recientemente. Estoy haciendo una síntesis de lo que vimos en la consideración bíblico-escatológica número 15. Ahorita estamos en la parte número 16. Inminente arrebatamiento y consagración personal. Estoy introduciéndome con la retroalimentación de la parte 15 porque estamos aquí entrando a la 16, gracias a Dios. Entonces, Robert Van Campen fue un millonario que murió recientemente. Van Campen fue hijo de un editor, quien por lo mismo tuvo mucha relación con escritores, con eruditos, con libros, con información privilegiada, etcétera, etcétera, etcétera. Robert Van Campen dedicó gran parte de su tiempo y de su fortuna a la investigación escatológica, es decir, sobre los últimos tiempos, lo cual se deja ver en su obra La Señal, preponderantemente, y otras. Presenta Van Campen información exhaustiva, yo diría exhaustivísima, y a través de un mapa de ideas donde sintetiza las más de 400 páginas de su libro La Señal, favorece al lector de esa obra al permitirle explicar cosas difíciles en el área de los tiempos finales que estamos viviendo. Sin embargo, en su afán de manejar la escatología como si fuera matemáticas, estoy hablando de las matemáticas humanas, ¿verdad? Aquí en una línea de pensamiento tendríamos que hablar de las, entre comillas, matemáticas de Dios y de las, entre comillas, matemáticas humanas. Entonces, en su afán de manejar la escatología como si fuera matemáticas en la línea de pensamiento humano, manifiesta ¿quién? Pues Robert Van Campen, un cierto empeño en transmitir la idea de que 2 más 2 son 4 y punto final. Voy a poner un ejemplo, una ilustración que no me gustaría usar, pero la voy a usar porque sirve al propósito. Llegó una vez, es una ilustración, llegó una vez una persona que estaba solicitando un puesto de contador y se estaba entrevistando con el jefe, ¿ok? Con el jefe de una compañía muy grande que manejaba mucho dinero. Y entonces le dice, a ver, ¿cuántos son 2 más 2? Y él le dijo 4. Te voy a dar otra oportunidad, le dice el multimillonario. ¿Cuánto es 2 más 2? Y le dice el que le estaba pidiendo trabajo, lo que usted diga, estás contratado. Por eso les dije que no me gusta esa ilustración por la idea que humanamente está transmitiendo. Ustedes entienden eso, pero la estoy usando como algo que me ayuda a rescatar la idea que quiero comunicar aquí con respecto a la teoría preira. Cuando nosotros hablamos de matemáticas, las matemáticas puras, acuérdense, las ciencias puras,
En el área pues del saber humano, nosotros hablamos de generalidades, hablamos pues de filosofía, hablamos de religión, hablamos de ciencias puras, de ciencias aplicadas, viajes, literatura, bellas artes, etc., etc. Entonces aquí me estoy refiriendo a el área de las ciencias puras. Y ahí estoy manejando la idea de las matemáticas. Por eso estoy diciendo que lo de 2 más 2 son 4 funciona en matemáticas puras, no en las matemáticas de la ilustración. Esas no son puras. Claro que no son puras. Esas son puras corrupciones, ¿verdad? Por eso les digo que la estoy usando para ejemplificar algo que no es correcto. ¿Cómo que 2 más 2 son lo que usted quiera, aunque sea multimillonario? Claro que no. ¿Matemáticas? En matemáticas humanas 2 más 2 son 4 y se acabó. Y decía mi abuelito, y lo que se escribe con tinta no se borra. Pues quién sabe si se borrará, pero 2 más 2 son 4, pues sí. En las ciencias puras es correcto. Nada de que lo que usted quiera, esa no es cierto. No. 2 más 2 son 4, pero lo que estamos diciendo que 2 más 2 son 4 funciona en matemáticas puras, sí, pero no necesariamente en escatología. Al menos no siempre. ¿Por qué? Porque para empezar, las matemáticas de Dios deben ser tratadas aparte de las matemáticas nuestras en la línea que aplique. A ver, explíquenme la multiplicación de los panes y los peces. Explíquenmelo. Pues, ¿cómo nosotros vamos a explicar a Dios? Hasta creemos, imagínate, este cerebrito tratando de explicar a Dios. Claro que no. Entonces, a eso me refiero yo, que el 2 más 2 son 4, se aplica en las matemáticas humanas, hablando de las ciencias puras, no hablando de corrupción, ¿verdad? Pero las matemáticas de Dios deben ser aparte, hablando en la línea de pensamiento que ocupe. Y en el contexto de esta consideración bíblico-escatológica y de las 205 que están donde ya les dije, las matemáticas de Dios deben ser tratadas aparte, se cosen aparte. Muy bien, número 2. El rapto, el arrebatamiento, dice la teoría pre-ira. Nosotros, quienes lo sean y yo, somos de la teoría pretribulacionista. Otra vez, y no estamos promocionando ni deificando la teoría pretribulacionista. Pero de las 4 estamos usando esa plataforma para ahora sí, con todo el favor de Dios, realizar el objetivo de, con todo el favor de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo, ayudar a quien se deje para enfrentar la eternidad yendo al cielo y no al infierno, básicamente. Yo digo, pues, va a ir al cielo el que lo decida. Y yo le invito a que lo decida, porque hay una diferencia abismal. Bueno, no existe el adjetivo calificativo para decir la diferencia entre ir al cielo e ir al infierno. Y si usted cree en el cielo y en el infierno, existen. Y si usted no cree, también existen. Así que nos conviene creer y ponernos del lado del que ya es ganador, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, y consagrarnos a Él a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos checando el punto con respecto a la teoría pre-ira, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente, como ocupe
en la línea de pensamiento que estamos manejando aquí y ahora es el arrebatamiento el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho, son eventos diferentes. ¿Qué tenemos que aseverar así bien radicalmente con respecto a esto? Bueno, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho, son dos eventos diferentes. Dos eventos, ¿qué? Diferentes. ¿Iguales? No. Diferentes. Cuando Van Kampen en su obra La Señal, en la línea de pensamiento de la teoría Preira, en su obra La Señal, los considera. ¿A quiénes? Pues al arrebatamiento y a la segunda venida propiamente dicho. Cuando los considera como un solo evento, es cuando fundamentalmente empieza a presentar argumentos que a su vez, a través de su influencia en la iglesia y fuera de ella, han llevado a algunas conclusiones erróneas. De una manera inflexiva y preponderante, yo quiero señalar el hecho de la facilidad que existe aquí y ahora, porque me interesa enfocarme aquí y ahora, para que nosotros caigamos en una idea errónea con respecto a lo que la palabra de Dios dice, porque si nosotros empezamos creyendo algo erróneo, eso nos va a llevar cada vez más a hundirnos más en el error. Entonces, vean aquí, por ejemplo, cuando yo digo que didácticamente, objetivamente, para mayor claridad, pedagógicamente, a mí me gusta usar mi mano derecha para explicar el asunto de las dos fases de la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo, a ver, ¿cuál es esta es mi mano derecha y con la izquierda tengo tomado el micrófono. Entonces, yo estoy diciendo que cuando estoy usando mi mano derecha, estoy usando una y toda mi mano derecha está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuál? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi mano derecha, por eso es una mano. Me estoy refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estoy usando la palma de mi mano para ilustrar objetivamente, con mi mano derecha, la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el inminente arrebatamiento. Pero al dar la vuelta a mi mano derecha, entonces estoy presentando el dorso de mi mano y con el dorso de mi mano estoy ejemplificando objetivamente la segunda fase, la segunda parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo esto que acabo yo de aseverar, de que el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son dos eventos diferentes, no estoy contradiciendo la idea bíblica de que la segunda venida es la segunda venida. Punto. ¿Cuántas manos? Una. Estoy hablando de la segunda venida, pero con dos fases que están incluidos en la misma mano. ¿Cuál? ¿La derecha, la izquierda? No. La izquierda aquí está y ahorita nomás sirve para detener el micrófono. Es una mano, es la segunda venida.
qué difícil y qué fácil. Pero necesitamos digerir también, claro, por supuesto que sí, espiritualmente lo que se tiene que digerir espiritualmente. Por eso necesitamos consagrarnos para que el Espíritu Santo nos diga qué, quién, cómo, cuándo, dónde y a qué hora. Bueno, muy bien. Entonces, cuando Van Campen en su obra La Señal los considera como un solo evento, es cuando fundamentalmente empieza a presentar argumentos que a través de su influencia en la iglesia y fuera de ella han llevado a algunas conclusiones erróneas. En lo particular, yo recomiendo que si usted como ministro, como maestro, como pastor, como líder, como miembro de alguna congregación cristiana, inclusive si usted no es cristiano y está buscando la verdad con respecto a los tiempos finales, si usted ha leído o va a leer las obras de Van Campen, sobre todo su libro titulado La Señal, lo haga teniendo en mente prioritariamente, preponderantemente, inflexivamente, teniendo en mente que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho son eventos diferentes. No es lo mismo la palma de mi mano que el dorso de mi mano. No es lo mismo Chana que Juana, ni la gimnasia que la magnesia. Y perdónenme cuando soy demasiado coloquial. Pero ¿cuántas manos son? Es una. Es la segunda venida, en efecto, de nuestro Señor Jesucristo. Primera fase, segunda fase. Bueno, entonces, inclusive si usted no es cristiano y está buscando la verdad con respecto a los tiempos finales, que bien haría en hacerlo, y si ya lo está haciendo, pues gracias a Dios. Si usted ha leído o va a leer las obras de Van Campen, él ya murió, sobre todo su libro titulado La Señal, lo haga teniendo en mente que bíblicamente, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho, son eventos diferentes. Eventos diferentes, iguales no diferentes, eventos diferentes. Partes de una mano diferentes. No es lo mismo palma de la mano que dorso de la mano. Ok. Por supuesto, claro que sí, que no es el interés de una servidora etiquetar, entre comillas, a ninguna persona. Dios me libre. Pero con eso de que hablo así como medio golpeado, ay, por más que quiero dulcificar la voz, no me sale. No tengo la voz muy dulce. Pero no es mi propósito. Dios lo sabe, Dios lo sabe. No es el interés mío etiquetar, Dios me libre, ¿no?, a ninguna persona. Mucho menos en un sentido negativo o peyorativo. Claro que no. Y si eso sonó a eso, pues le pido perdón a quien sea y pues primeramente a Dios. Van Campen ya murió y hasta donde se sabe,
sus libros ya no siguieron publicándose. Es la información que yo tengo. Sí, él murió, pero hasta donde yo sé, pues sus obras ya no siguieron publicándose. Bueno, para concluir este asunto, que no pude concluir con el asunto de la teoría sobre el momento del arrebatamiento, de acuerdo a la preira, que estoy terminando en esta consideración bíblico-escatológica número 16, pero que la inicié desde la 15 y que la estoy terminando ahora, con todo el favor de Dios, quiero enfatizar finalmente el punto número 3. Y este punto número 3 es también bien preponderante para que nosotros manejemos mínimamente las bases, los sostenes, las estructuras que sostienen, entre comillas, a la teoría preira, y tiene que ver específicamente con la Iglesia e Israel. Y cuando yo estoy hablando de Israel, me estoy refiriendo, por supuesto, a la descendencia de Israel, a la descendencia de Jacob. Entonces, punto 3, Iglesia e Israel, que es también preponderante. Si nosotros estamos aquí considerando una consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 16, esto es fundamental. Son ideas que tenemos que manejar para seguir adelante, ¿verdad? Bien. En primer lugar, ¿qué tenemos que decir en la línea de pensamiento que nos ocupa con respecto a la teoría sobre el momento del arrebatamiento llamada preira? Bueno, tenemos que saber inflexivamente lo relativo, aunque sea por encimita. Bueno, pueden ver en las 205 horas que ya están ahí, pues donde les dije, si queremos analizar un poquito más, ¿verdad? Iglesia e Israel. El plan eterno de Dios es perfecto. Y cuando yo hablo de la historia completa de la salvación, pues estoy, claro, haciendo una relación con el plan eterno de Dios. Es un plan tan grande que muchísimas veces, no ha alcanzado la vida de muchas personas para que, pues, ¿cómo va a alcanzar? Imagínense, para que una sola persona sea testigo de todo lo que implica el plan completo de la salvación. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos en un tiempo, pues van a decir ustedes, pues claro que este tiempo es diferente a los demás, pues es obvio. Pero yo me estoy refiriendo al hecho de que nosotros tenemos, usted y yo, tenemos archirrecontra super altísimas posibilidades de ser la generación del arrebatamiento. Y que usted y yo podríamos ser parte de esa generación que no moriría. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos estaremos muertos para el momento en que se lleve a cabo el arrebatamiento. Pero todos seremos transformados, tal. Estamos hablando de que, ¿cómo no? Un misterio, hablando en la parte que aplique y en la línea que estamos manejando, un misterio que habría una generación que no moriría, porque sería
los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. Es decir, que estaríamos vivos en ese momento hasta donde ellos que habían muerto, pues ya estaban muertos, obviamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El plan de Dios es perfecto. Si usted lo cree, así es, y si no lo cree, también así es. Más vale que lo creamos. Él designó a un pueblo. ¿A cuántos? A uno. A Israel, descendencia de Jacob, para llevar a cabo su magna obra de salvación a través de las edades, en la historia completa de la salvación. Sin embargo, dice Juan 1:11, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los miembros del pueblo de Israel, es decir, la descendencia de Jacob, que han creído en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pues ya son miembros de la iglesia. Claro. Los miembros del pueblo de Israel, descendencia de Jacob, que han creído, repito, por la preponderancia de lo que estamos considerando, los miembros del pueblo de Israel que han creído en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pues ya son miembros de la iglesia. Qué difícil y qué fácil. ¿Y cómo que ya son miembros de la iglesia? Pues ¿cómo que no? A ver qué dice Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío. ¿No hay qué? No hay griego ni judío. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni escita. No hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso no es una bellísima poesía que yo inventé. Claro que no. Eso es lo que dice la Biblia en Colosenses 3:11. Y ustedes lo pueden ir a checar. Claro que sí. El pueblo de Israel, descendencia de Jacob, al cual se le puede aplicar, claro que sí, la verdad de Juan, el Evangelio de Juan, no las epístolas, el Evangelio de Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no ha, entre comillas, pasado el examen. Y estoy hablando específicamente de los que todavía pues no lo han recibido en su corazón como Señor, como Salvador. Ellos que todavía lo están esperando por primera y no por segunda vez, no han pasado el examen. No han pasado la prueba. ¿Pasado el examen, entre comillas? ¿Pasado la prueba, entre comillas? En la línea de pensamiento que estamos manejando. Pero eso no quiere decir
que Dios ya terminó con ellos. Claro que no. Dios no ha terminado con ellos. ¿Con quiénes? El pueblo de Israel, descendencia de Jacob. No quiere decir que Dios ya los desechó. Claro que no. Precisamente en la semana 70, septuagésima profética, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, Dios viene a tratar, entre comillas, nuevamente, porque siempre está tratando con ellos, así también como con nosotros, ¿no? Dios viene a tratar, entre comillas, nuevamente con Israel, descendencia de Jacob, porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel. A ver, ¿cuál era el pueblo de Daniel? Pues el pueblo de Israel, descendencia de Jacob. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad. Estamos hablando de la santa ciudad de Daniel el profeta, ¿ok? Y sobre tu santa ciudad, ¿para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Poner fin a qué? Al pecado. Y expiar la iniquidad. ¿Expiar la qué? La iniquidad. Así como aquel de la respuesta. ¿Cómo que 2 más 2 son lo que usted quiera? Le dijo al jefe billonario que lo iba a contratar. Pero no lo iba a contratar si le decía 2 más 2 son 4. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Cuánto es 2 más 2? Lo que usted diga. Ah, estás contratado. Viene a expiar la iniquidad. Expiarla. ¿Para qué? Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Estamos hablando de Daniel 9:24. Entonces, viene entonces ese trato con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con la descendencia de Jacob, el trato con el pueblo de Daniel, el trato con el pueblo de Israel, repito, descendencia de Jacob. Por otra parte, cuando el Espíritu Santo, acuérdense que estamos hablando de Israel y de la iglesia, aquí acabamos de tratar de hablar de Israel. ¿Cuándo vamos a terminar? Uy, vamos a irnos cuando menos en cosas preponderantes para ir aclarando mínimo iglesia e Israel. Por otra parte, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés hace ratito, ahí creo que no fue, no, fue en la otra consideración bíblico-escatológica, yo les decía, Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego 8, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos hablando de la ascensión, estamos hablando posteriormente de la elección del sucesor de Judas en el primer capítulo de Hechos, y por supuesto en el capítulo 2 del libro de Hechos
viene específicamente la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, etcétera. Capítulo 2, que usted puede leer ya solito, hasta mínimo el primer discurso de Pedro, aquella conversión, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes pueden leerlo. Entonces, por otra parte, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, estoy hablando del capítulo 2 del libro de los Hechos completo, nació. ¿Quién nació? La iglesia. A mí me gusta llamarle al capítulo 2 del libro de los Hechos el acta de nacimiento de la iglesia. Así que aquellos que tienen problemas con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacemos con el actita? Con el acta no podemos quitar el capítulo 2 del libro de los Hechos, claro que no. Por otra parte, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Hechos capítulo 2, nació nada más y nada menos que la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Hágase parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? Pues aquella donde Él es precisamente eso, el Señor. Estamos hablando de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Usted lo puede corroborar solito. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quiere ser salvo? Pues déjese añadir, pues por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ok? Hechos 2:47. En su primer discurso, Pedro fue enfático al afirmar: sepa pues ciertísimamente, está usando un superlativo, ciertísimamente. Toda la casa de Israel, descendencia de Jacob, que a este Jesús, que a este nuestro Señor Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estamos hablando de Hechos 2:36. Digamos que, a grandes rasgos, la iglesia tiene aproximadamente 2000 años, entre comillas, jugando. No que esto es un juego, sino que estamos tomando una cancha como un ejemplo para ilustrar una verdad profunda. No que esto sea un juego en sí mismo. Digamos entonces que a grandes rasgos la iglesia a la que pertenecemos todos los cristianos tiene aproximadamente 2000 años jugando, entre comillas jugando, en la cancha de la Gran Comisión. Estoy hablando de Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20.
Ya saben que estas lecturas yo se las dejo a ustedes por la cuestión de tiempo y también para empujarlos a que lean la Biblia. Conságrense, leen la Biblia, les conviene. Pero esto todo es preponderante, pero hablando en la línea de pensamiento que nos ocupa, pues es asertivo que lo leamos. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí termina Mateo. Entonces, digamos que a grandes rasgos la iglesia tiene aproximadamente 2000 años jugando en la cancha de la Gran Comisión. Estoy hablando de Mateo 28, del 19 al 20 que acabo de leer para ustedes. Pero su arrebatamiento es inminente. Ya estoy por terminar. Pero su arrebatamiento es inminente. De Adán a Abraham hay un bloque de tiempo de 2000 años. De Abraham a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo está otro bloque de tiempo de aproximadamente 2000 años. Y de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el evento profético próximo en el calendario de Dios, el inminente arrebatamiento, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos aproximadamente otros 2000 años. Entonces, chequen el punto. Si tienen la Biblia ahí, pues véanlo por ustedes mismos, y si no, pues con mucho gusto leo para ustedes, porque leer la Biblia es un privilegio, es un placer, pero lo vamos a descubrir hasta que entremos. Génesis 6:3. Y dijo Jehová. Estamos hablando bajo el tema bíblico, la maldad de los hombres en esta parte de la Biblia. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Okay? No vamos ahorita a desmenuzar eso porque ya lo hemos hecho en otra ocasión y porque otra vez no nos va a alcanzar el tiempo y otra vez no voy a terminar. La consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte 16, que inicié en la parte 15 y que intento terminar ahora. Ok. Estoy diciendo que cuando nosotros, hablando de una consideración bíblico-escatológica, estamos haciendo afirmaciones, tenemos que hacerlo en el sentido de toda la malla escatológica. Y cuando estoy hablando de toda la malla escatológica, estoy hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estoy hablando del plan eterno de Dios que es perfecto. Y estoy hablando de la historia completa de la salvación. Porque la Biblia contiene paradojas que son aparentes, con mayúsculas, subrayado, con cursivas y como ustedes quieran. Contiene paradojas, aparentes contradicciones, pero la Biblia no se contradice. Así que de Génesis a Apocalipsis, todo coincide. Su arrebatamiento, ¿de quién? Pues el suyo y el mío, pues el de la iglesia, que está lista ya, que se conságres. Pero su arrebatamiento es inminente. Puede ser hoy, puede ser en un átomo, en una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Mire, si usted decide quedarse, no diga que nadie se lo diga. No diga que nadie se lo dijo, porque mínimo yo se lo he dicho más de 200 veces, de diferentes maneras. Ok. Pero su arrebatamiento es inminente, puede ser hoy.
Entonces, entrará a la cancha de la gran comisión. ¿Qué es lo que estoy citando entre comillas? Entrará a la cancha de la gran comisión. Ahí se cierran las comillas. ¿Quién? El pueblo de Israel, descendencia de Jacob, de Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Israel, entre comillas, jugará. ¿Qué es lo que está entre comillas? Jugará. No es un juego. Estamos usando una ilustración. Jugará. Una ilustración. Entonces Israel jugará después de haber estado en la banca. La banca, entre comillas. Entonces jugará Israel, descendencia de Jacob, después de haber estado en la banca. Lo hará durante la semana 70 de la profecía de Daniel. Antes del inicio de la semana 70, la iglesia habrá sido arrebatada. Al final de la semana 70, después de la batalla del Armagedón, Apocalipsis 16:16, se realizará la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, dorso de mi mano, segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas venidas? Es la misma, es mi misma mano, con 2 lados. A ver, ¿usted cuántos lados tiene en la mano? Pues los mismos, ¿ok? Al final de la semana 70, después de la batalla del Armagedón, en la línea que aplique, que ya hemos estudiado, después de la batalla de Armagedón se realizará la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, dorso de mi mano, en su segunda venida, claro. En el arrebatamiento, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, palma de mi mano, nuestro Señor Jesucristo viene por la iglesia. En la segunda venida, propiamente dicho, segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo viene con la iglesia. En medio de ambos eventos, en medio del inminente arrebatamiento, palma de mi mano, y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho, en medio de ambos eventos está la semana 70 con una duración de 7 años. Bueno, aquí, gracias a Dios, he concluido nuestra consideración bíblico-escatológica atendiendo al tema inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 16. Obviamente, como ustedes se han dado cuenta, ya no me alcanzó el tiempo para ver lo relativo a consagración personal, pero yo le pido a usted que le diga al Espíritu Santo: guíame para que yo me consagre. Yo estoy interesada en ser una ciudadana del cielo o en ser un ciudadano del cielo. El cielo lo está esperando a usted y no es cuento de Caperucita Roja ni del lobo feroz. El cielo existe y para allá va caminando la parte de la iglesia
que ya está lista para enfrentar la eternidad. El camino se llama la avenida de la consagración. Conságrese y dígale al Espíritu Santo, ayúdame para poder hacerlo. A ver, dígale cuando usted decida hacerlo. A ver, Espíritu Santo, dime, ¿en qué rayita estoy en mi nivel de consagración? Y él le va a decir. Ahora dígale, bueno, ¿en qué rayita tengo que estar? Y él también se lo va a decir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El cielo está lleno de personas consagradas y el infierno está lleno de personas que nunca quisieron consagrarse o que se consagraron en la rayita, que no era la rayita que le señaló el Espíritu Santo. Dígale, ¿en qué rayita estoy en mi nivel de consagración? Él se lo va a decir. Y luego dígale, ¿en qué rayita debo estar? Y él se lo va a decir. Ubíquese en esa rayita y manténgase en esa rayita porque vale la pena. El cielo está lleno de personas consagradas. ¿En qué nivel? En el que le señaló el Espíritu Santo. Y el infierno, desgraciadamente, está lleno de personas a las cuales nunca les interesó consagrarse a Dios. Nunca. Y entonces automáticamente se consagraron a Satanás. Si yo no me consagro a Dios en el nivel que el Espíritu Santo me dice, automáticamente me estoy consagrando a Satanás. Dios guarde la hora. Consagrémonos en el nivel que el Espíritu Santo nos dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la parte correspondiente a la consagración personal netamente pronunciado, se las debo para la otra. Como siempre ha sido el mejor de los privilegios haber estado aquí para considerar la consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 16. Un privilegio. Dios les bendiga.